Hola amigos de Protein Skills, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a un video más y al mismo tiempo les deseamos que tengan un excelente día. Quédense con nosotros hasta el final del video porque vamos a analizar los últimos movimientos que ha estado desarrollando Bitcoin, ya que han sido movimientos muy interesantes y de alta volatilidad, así como también vamos a analizar el panorama con algunas altcoins y varios casos interesantes que hemos estado observando en realmente bastantes de ellas. Y también vamos a hablar un poquito de la situación con la bolsa y una oportunidad interesante en el mercado de Forex. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Telegram, así también como en Instagram. Adicionalmente, el día de mañana están muy cordialmente invitados a poder participar en nuestro análisis en vivo, donde vamos a analizar de forma, pues, directa con ustedes el desarrollo de Bitcoin a corto plazo, así como también las perspectivas que tenemos para Bitcoin y para la bolsa durante este año 2020. Vamos a, por decirlo así, monitorear o rastrear las principales altcoins que se vean con el escenario más prometedor para invertir. Incluso vamos a hablar de cuáles podrían ser los precios objetivos a las que podríamos alcanzarlas y cuál es la mejor zona de compra para algunas de ellas, en la cual pues en este 2020 podamos tener un rendimiento muy bueno, un rendimiento pues bastante agradable sobre nuestras inversiones. El link está en la descripción y ahí se encuentra también la zona horaria de cada país. Solamente necesitan su correo electrónico y ya está. Listo. Hablando de eso, vamos entonces ya ahora sí a entrar con los últimos detalles en el tema Bitcoin. Hemos estado ya empezando a testear, por decirlo así, el soporte más importante o el soporte crítico. Realmente Bitcoin se ha encontrado en esta área de indecisión, pues, por bastante tiempo. Realmente la primera vez en la que habíamos ingresado totalmente fue aproximadamente el 6 de mayo y de hecho que pues nosotros veníamos en posiciones de long o de compra en esta zona. Realmente en esta área de indecisión es donde nosotros habíamos decidido dejar de participar del mercado porque recordemos de que nuestra, por decirlo así, escenario principal o nuestra previsión principal es que en caso de que Bitcoin perfore a la baja el soporte de los $9,000, podamos tener una caída significativa o un movimiento bajista que nos puede dar de targets los 7,900, los 6,400 e incluso, ¿por qué no?, el soporte de los 5,200, generando así en esa zona una oportunidad absolutamente provechosa o absolutamente pues maravillosa de compra. Es decir, esta sería una zona muy, muy agradable. Por eso es que nosotros siempre hemos dicho que en este 2020 hay que ir con cuidado, hay que ir evitando el FOMO, etcétera, porque realmente en este año, que es un año de mucha volatilidad, el que nosotros tal vez nos dejemos guiar por la emoción y no por lo que la gráfica nos dice, es realmente complicado. Adicionalmente, recordemos de que por encima de los 9,500 podemos tener una zona favorable para las altcoins a corto plazo. Pero incluso cuando Bitcoin, bueno, si Bitcoin, tentativamente hablando, llegara a testear los valores bajos, eso por supuesto sería una zona de compra también para altcoins absolutamente magnífica y las personas que pudieran aprovechar esos escenarios con las mejores altcoins que se encuentren en en las mejores zonas, definitivamente tendrían un rendimiento muy, muy, muy agradable o muy ventajoso en cuanto a su portafolio de inversión. Yéndonos al marco semanal, hemos ya empezado a ver cierta debilidad, al menos de momento, falta un día y 7 horas para que cierre la vela semanal y por supuesto los que conocen Bitcoin saben que en un día y 7 horas puede pasar casi de todo, ¿no? Incluso el día de mañana que estemos haciendo el análisis en vivo, vamos a estar a muy pocas horas del cierre semanal y eso definitivamente nos va a dar una información muy, muy, muy valiosa para nosotros y vamos a hablar de cómo gestionar nuestro portafolio de inversiones o cómo gestionar nuestra cartera en términos de cripto e incluso también un poco de acciones para poder así sacar excelentes rendimientos o sacar excelentes beneficios. Entonces, en esta zona
al menos en velas semanales, ya empezamos a ver cierta debilidad en el precio. Vean que el precio incluso ingresó con la vela semanal que cerró aproximadamente el 27 de abril y hemos estado pues ya bastante tiempo en esta zona. Solo esta área de indecisión fue tan larga, al menos a corto plazo. Entonces, vamos a estar muy cerca el día de mañana con la vela semanal, con el cierre semanal, de ver, por decirlo así, ya un panorama más definido para el caso Bitcoin. Adicionalmente, ¿por qué hablamos de las altcoins? Porque una situación que nos llama mucho la atención, incluso si Bitcoin desarrolla su escenario bajista, obviamente si Bitcoin se mantiene más tiempo en la parte alta, es decir, por más tiempo mantiene el soporte, o por qué no, incluso llegar a testear la parte alta de la zona o incluso romper el soporte y hacer un movimiento de un 10%, 15% al alza y luego volver a caer. Es decir, si él se mantiene en toda la zona representada por este rango o incluso un poco más, es decir, antes de que caiga, muchas de estas altcoins a corto plazo podrían tener un desarrollo alcista. Y todavía más importante, si Bitcoin llegara a caer, las oportunidades de inversión no solamente en la criptomoneda más importante que es BTC, sino también en algunas altcoins que se podrían encontrar en un punto muy favorable, definitivamente podrían ser, por decirlo así, muy ventajosas o podrían ser maravillosas. Simplemente por dar un ejemplo, la última vez que Bitcoin cayó a su soporte, estamos hablando que tuvo una valorización aproximada de un 137%. Pero en el caso de Cardano, simplemente por dar un ejemplo, Cardano del día en que Bitcoin llegó a tocar los soportes más bajos a la zona en la que nos encontramos el día de hoy, ha tenido una valorización del 317%. Y ni qué decir de una altcoin como Silica, que de su parte más baja al momento actual tiene un 500 y llegó a ser casi el 1000%, es decir, porcentajes extremadamente altos. Obviamente, la confiabilidad que da Bitcoin no la ofrecen estas altcoins, pero siempre un capital de riesgo podría, por decirlo así, ponerse, obviamente midiendo los escenarios, y se podría tener un rendimiento realmente pues bastante interesante que compense los riesgos ligados a una inversión. Todo eso justamente lo vamos a hablar el día de mañana. Ahora, ¿cuál es la situación? Bueno, analizando el mercado cripto en general, en el caso de Ethereum, pues bueno, realmente se encuentra todavía en rango, tanto en su escenario de BTC como en su escenario de dólar. Nos parece que esta no es la mejor zona todavía para comprar Ethereum. Tanto contra dólar nos gustaría que rompa como mínimo la resistencia de los $300 y contra Bitcoin tendría que romper mínimo la resistencia de 0.028. Algo interesante es con el caso IOTA. IOTA contra Tether, por decirlo así, o contra, digamos, dólar, por decirlo de alguna manera, sí ha tenido un rendimiento bastante interesante, pero contra Bitcoin todavía se mantiene en una zona de acumulación. Mañana explicaremos todos esos términos y cuáles se encuentran todavía en zonas de acumulación y cuáles se encuentran saliendo de esas zonas. En el caso de Cardano, Cardano sí salió de su zona de acumulación, y si Cardano lograra romper la resistencia de los 900 e incluso, ¿por qué no?, los 1000 satoshis, es decir, lograr romper los 1000 satoshis al alza y Bitcoin se mantiene estable, especialmente por encima del soporte de los 9000, Cardano a corto plazo podría tener un movimiento potente alcista. Lo que necesitaríamos es que Bitcoin se mantenga un poco estable. Nuestra previsión principal es bajista, pero bueno, ya que Bitcoin ha tardado tantas semanas, Bitcoin perfectamente, si se mantiene un par de semanitas, si se mantiene un par de semanitas más antes de cumplir nuestro escenario principal, le podría dar oportunidad a esas altcoins. Incluso si Bitcoin tuviera su escenario bajista y desarrolla el escenario principal, que es a la baja, obviamente estas altcoins se van a ver perjudicadas, pero la oportunidad de compra que nos daría sería absolutamente beneficiosa y justamente esto sería una oportunidad que se puede aprovechar. En el caso de Sílica, por ejemplo, sí preferimos ya en esta zona mantenernos al margen. Vean que una vez que salió de su zona de acumulación tuvo un movimiento muy parabólico, muy agresivo. Tendríamos que esperar nuevamente un escenario
en el que pues se pueda desarrollar un movimiento o una continuación alcista. En el caso de BTC sería rompiendo mínimo los 238 satoshis, y realmente de momento con Silica pues no podríamos jamás en una zona como estas hablar de un término de compra o algo así por el estilo. Simplemente sería observar. Caso Neo se encuentra levemente contra Bitcoin subiendo, manteniendo un pequeño canal alcista. Contra dólar, obviamente, los últimos movimientos de Bitcoin le ha afectado. Neo, en este caso, es una criptomoneda que en caso de que Bitcoin llegara a tener un desarrollo bajista o llegara a tener un desarrollo negativo, definitivamente Neo podría ser una opción muy interesante de compra y sería muy interesante poder aprovecharlo. De hecho, que si recordamos, el día que Bitcoin tuvo su gran caída, Neo llegó a alcanzar incluso los $4, los $5, lo que significa que a la fecha ha ido de un 90 a un 141% de rendimiento. Lo mismo en el caso Litecoin. Litecoin contra Bitcoin se encuentra en sus mínimos absolutamente históricos. En el caso de que se llegue a valorizar contra BTC, definitivamente llegaría a valorizarse contra dólar. Pero si Bitcoin se mantiene cierta estabilidad, Litecoin podría tener alguna oportunidad, pero si Bitcoin llega a caer, sería una oportunidad de compra muy interesante, ya que contra BTC se mantendría todavía en su zona de acumulación y podría en este caso ser realmente una oportunidad de trading, pues por decirlo así, bastante atractiva, ¿no? Bastante atractiva. En el caso Ripple, Ripple es una criptomoneda que contra Bitcoin ya se encuentra en uno de sus soportes más importantes, en un soporte bastante interesante, y sería interesante, por decirlo así, o sería, por decirlo así, atractivo ver en el momento en el que ya Ripple pudiera romper esta zona de acumulación y demostrar cierta fortaleza alcista. Eso podría ocurrir si Bitcoin mantiene cierta estabilidad o incluso en un escenario de caída. Muchas veces Ripple viene, tal vez tiene un soporte que es valioso, y ya cuando Ripple rompe ese valor a la baja, cuando XRP rompe ese valor a la baja, es justamente cuando ya ahora sí agarra un impulso, o por decirlo así, empieza a generar un movimiento alcista fuerte, luego de haber sacudido a todas las personas. Entonces, esta es otra altcoin que, pues, por decirlo así, se puede ir examinando durante el desarrollo. Realmente, pues, ese escenario lo vamos a ampliar bastante mañana, viendo cuáles altcoins, si Bitcoin mantiene cierta estabilidad, son interesantes, y sobre todo, si Bitcoin llega a cumplir nuestro panorama principal, que es el panorama bajista, cuáles de ellas pueden ser oportunidades valiosas o oportunidades importantes. ¿Por qué? Porque cuando las cosas se dan, es decir, cuando los escenarios se cumplen y tenemos el mercado en las zonas bajas, solamente si estamos preparados, si ya sabemos dónde operar, si ya sabemos dónde vamos a buscar oportunidades, es donde se puede aprovechar los movimientos. Realmente, si simplemente vemos esos movimientos ocurrir y nos quedamos de expectantes y no teníamos un plan, no teníamos una preparación antes de poder hacerlo, pues realmente es una oportunidad perdida, y obviamente pues sería una pena aprovechar una oportunidad tan ventajosa. Igualmente, mientras tanto, Bitcoin se mantiene levemente en esta zona. Nos agradó mucho el hecho de que haya cerrado con vela diaria por debajo de 9,200 el día de ayer. No obstante, todavía se encuentra dentro de los soportes, todavía no ha roto ningún valor importante y realmente se encuentra lateral. De hecho, que incluso por eso habíamos dicho que en la zona de 9,600, 9,800 era una buena zona para ya, por decirlo así, liberar el portafolio de Bitcoin, es decir, las criptomonedas compradas o el BTC comprado en 5,000, 6,000, 7,000, definitivamente los 9,800, 9,600 era una zona buena para salir del mercado, era una zona buena para tomar ganancias, y definitivamente el precio pues ya está empezando a dar esos síntomas de agotamiento, y nuestro panorama o escenario principal de ruptura a la baja a los $9,000, que ya por prácticamente 2 meses hemos venido arrastrando, donde podríamos tener una caída tan fuerte, hasta incluso los 5,200, podría estar cada vez más cerca. Obviamente, si nosotros
estamos preparados para un escenario de esta magnitud y tenemos no solamente Bitcoin, sino una serie de también criptomonedas interesantes o agradables que podríamos valorar en una buena compra, por supuesto que le podríamos sacar un excelente provecho. En el caso de la bolsa, cerró el día de ayer, pues con una semana bajista, no ha logrado superar los 3.200 puntos y definitivamente la vela mensual de la próxima semana será absolutamente clave, no solamente para el mercado bursátil, sino también para el mercado de criptomonedas. Definitivamente nos espera un mes de julio muy, pero que muy interesante y el día de mañana estaremos hablando largo y tendido sobre la perspectiva que pudiéramos tener. Traders de Forex, interesante cierre semanal, el de Euro Australia. Quizá en el mes de julio podríamos tener una oportunidad de compra para los traders que operan el mercado Forex, una oportunidad de compra que en caso de romper el 1.67629 podría incluso llegar a tener un movimiento pues de bastantes pips, un movimiento de bastante recorrido. Aquellos swing traders de Forex definitivamente le pueden prestar atención a este par de divisas. No olviden seguirnos en Telegram, donde publicamos esta información siempre valiosa, así como también seguirnos en Instagram, donde siempre publicamos consejos e información sobre trading. Muchísimas gracias y nos vemos este próximo domingo. Hasta pronto.